Buenos días para todos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Andrea Cuestas, David Figueroa, Anderson Ramos y quien les habla, Amaril Bonilla. Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, donde las fronteras son invisibles. Para comunicarnos con alguien que está del otro lado del mundo, simplemente debemos dar un clic. El libro que más nos llamó la atención fue 21 lecciones para el siglo XXI, publicado el 30 de agosto de 2018 por el escritor e historiador Yuval Noah. En este, el escritor nos explica cuáles son las implicaciones de los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal de costumbres, por lo tanto cualquier cambio puede generar una descompensación. La primera lección que tenemos es la decepción. Nos asombra porque se supone que los avances tecnológicos deberían generar cuestiones positivas. Entonces, ¿por qué decepción? Manejamos dos términos: biotecnología, que es el estudio de la biología a través de la tecnología; infotecnología, que es el estudio, los avances de los programas software y hardware. Si fusionamos estos dos términos, encontramos que es el estudio del ser a través de las máquinas, lo cual podría ser fascinante o podría ser decepcionante, porque no sabemos qué podemos encontrar. Segundo, trabajo. Inteligencia artificial, satisfacción laboral. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es que las máquinas realicen el trabajo de las personas. ¿Con esto podremos tener satisfacción laboral? Así pasamos a nuestra tercera lección, que es la libertad. Las máquinas no tienen libertad, las máquinas son dependientes, deben ser manipuladas, mientras los seres humanos son totalmente libres, todos con diferentes inteligencias. Por lo tanto, las máquinas deben ser manipuladas por los seres humanos, son dependientes de los seres humanos. Cuarta lección, igualdad. Importancia de los datos y la privacidad. Hoy en día entregamos nuestros datos sin ninguna retribución. Violamos nuestra privacidad, nosotros entregamos nuestra información y los demás las utilizan sin tener nuestra autorización. Esto no genera igualdad, esto genera que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres nos volvamos más pobres. Esto genera un desequilibrio social. Quinta lección, comunidad. Aquí se encuentran las redes sociales. Si nosotros entregamos nuestros datos, entregamos nuestra información, va a haber una fragmentación, una separación. Hay unas falencias allí. ¿Por qué? Porque el ser humano, cada uno piensa distinto, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su razonamiento. Entonces no nos ponemos de acuerdo en esa red pública, comenzamos a discutir y existe la fragmentación. Debemos tener en cuenta que los avances tecnológicos deben aplicarse de manera positiva hacia nosotros. Ese es el fin último de estos avances. Eso es lo que deben buscar los avances tecnológicos, el mejoramiento, el bienestar de la sociedad. Bueno, continuamos con el capítulo 6, civilización. A pesar de las diferencias entre culturas, existen momentos donde pertenecemos a una misma civilización. Hay vínculos y prácticas comunes, como lo son los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Continuamos con el nacionalismo. Acá nos muestra cómo se puede forjar una identidad común con base en intereses globales, como lo son, por ejemplo, el calentamiento global, las guerras nucleares. En este caso, la historia tiende a unirnos y no a separarnos. Caso contrario de la religión, este es un tema muy complejo y juega un papel muy importante en la sociedad, pero lamentablemente en vez de unirnos nos separa y genera divisiones y hostilidad. En el capítulo 9, inmigración, debemos aprender a convivir con las diferencias. Aquí es muy común ver inmigrantes en todos los países, de todas las nacionalidades, pero pues lamentablemente se tiende a discriminar. Debemos entender que todos tenemos los mismos derechos. Y por último vemos el terrorismo. Aquí hace énfasis en que más que las muertes en realidad que generen, su poder radica en el miedo que generan. Es un tema al que se le invierte muchísimo dinero y que se podría emplear en temas que realmente están, digamos, afectando al mundo, como la pobreza. Pero la humanidad no tiene conciencia de que los recursos son limitados y la lucha de poderes, de religiones, nos llevarán a nuestra propia destrucción. La lección 11 nos habla sobre la guerra. Hoy se pierde más con las guerras de lo que se gana. Hoy las guerras no traen prosperidad, sino miseria, porque los principales activos económicos consisten en el conocimiento y este conocimiento no se conquista mediante la guerra.
Lección 12. Humildad. Y si aprendemos más de las demás culturas, muchas culturas piensan que son las más importantes del mundo, para luego pasar a desmontar punto por punto de esa desfachatez, desde el origen de la ética hasta las importantes contribuciones científicas. Lección 13. ¿Quién dice lo que es correcto? Aunque las religiones pueden generar amor y paz, también han generado odio y violencia, y por eso no son estrictamente necesarias, pues la moral se puede justificar sin acudir a Dios. Hacer daño a los demás siempre me hace daño a mí. Laicismo. Ser responsables y que lo mande Dios. El laicismo no es rechazar todo lo espiritual, sino confundir verdad con fe. No santificar ningún libro, persona o grupo como poseedores de la verdad absoluta. Es mejor encontrar la motivación en la compasión que en la obediencia divina. Ignorancia. A la gente no les gustan los hechos reales. A la mayoría de las personas no les gustan demasiado los hechos y tampoco parecer estúpidos. Así, los buscan la verdad, deben alejarse del poder y permitir mucho tiempo de vagancia y de estar en la periferia, como hizo Sócrates, reconocer nuestra propia ignorancia individual. Continuando con la lección número 16, la justicia. Como todos sabemos, la justicia está basada en la aplicación de los principios y valores, pero hoy en día, en la mayoría de sociedades, esto no se está aplicando, ya que es un proceso en el cual siempre se favorecen tan solo unos pocos, y en la mayoría de ocasiones tan solo se escuchan a las élites. En la lección número 17 podemos encontrar la posverdad. En la posverdad logramos identificar por medio de esta lección que continuamente los medios de comunicación y los canales nos mantienen mal informados. Por eso es importante no creer en toda la información que nos brindan y debemos verificar siempre las fuentes de información. Con respecto a la lección número 18 sobre la ciencia ficción, podemos encontrar aquí que existen ciertos sesgos. Nunca la sociedad siempre a la mayoría de personas no la dejan liberar su mente, sino que estamos sesgados por algunos principios, por algunas prácticas que nos han inculcado desde pequeños, la cual no nos permite liberar nuestra mente y comprender la realidad. En la lección número 19 encontramos la educación. La información hoy en día, gracias a las redes, a la internet, la información es abundante, pero es importante comenzar a aplicar métodos para poder discriminarla y no dejarnos influenciar por ella, sino adquirir los conocimientos que realmente necesitamos para nuestras vidas. La lección número 20 sobre el significado nos da a conocer cuál es el verdadero sentido de la vida. Nos invita a pensar un poco sobre ello, a identificar cuáles son nuestros verdaderos pensamientos, cuáles son las metas que nosotros queremos emprender para nuestra vida. Y por último, en la lección número 21, el autor nos da a conocer un caso personal sobre este método que él ha puesto en práctica para su vida, el cual le ha permitido centrar la atención en cosas realmente importantes para la vida, centrar la atención en aspectos que realmente son necesarios para lo que él se proyecta y para las metas que él tiene estipuladas para su vida. Como podemos observar, y para finalizar el presente video, este libro, en resumen, en cada una de sus 21 lecciones que lo conforman, nos quiere dar a conocer cuáles son los aspectos más relevantes hoy en día a nivel mundial, y nos invita a concientizarnos un poco sobre cada uno de ellos y a comprender que cada uno de ellos son el futuro de nuestra humanidad.